Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Pues aquí estoy otra vez en el bosque cazando venados. Ya está el tiempo de usar el rifle, ¿verdad? Y estoy feliz que puedo estar aquí buscando algo a comer. Me gusta comer los venados y tengo deseo cazar uno y comer bien. Pero estuve pensando, estamos en el fin de 2018 y he hablado en la semana pasada, ¿verdad? Que voy a terminar y voy a descansar y voy a tomar un poco de vacación y no hacer otro video en 2018 y no voy a hacer nada hasta 2019, empezando de nuevo con la pizarra blanca. Pero bueno, miré al calendario, fíjense, hay otro domingo en el mes de diciembre y yo recibí algunas preguntas más. Entonces yo pensé, ¿sabes qué? Pienso que necesito hacer otro video. Y yo no necesito hacerlo porque he dicho que voy a descansar, pero soy la persona que cuando uno me pregunta algo, pues yo quiero contestar. Entonces pensé bien, bueno, yo voy a hacer otro video de preguntas y respuestas. Esto será parte 13 de preguntas y respuestas. Y vamos a tener otro estudio, ¿verdad? Y algunos me han dicho, don Roberto, la pizarra blanca, bueno, en 2019 ya vamos a estar otra vez en la pizarra blanca. Pero yo quería otra vez enseñar y contestar las preguntas que yo había recibido. Y terminar el año, pues, con ánimo y con otra enseñanza. Amén. Entonces ya estamos terminando 2018 con esta enseñanza. Preguntas y respuestas parte 13. En realidad serán 14, porque hice uno que se llama preguntas y respuestas, preguntas personales. Entonces yo voy a tener 14 en total de esta serie de preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a comenzar con el último y ya vamos a contestar las preguntas que he recibido. Son buenas preguntas y estoy feliz que puedo hacerlo otra vez. Yo no necesitaba hacerlo, ¿verdad? Porque he contado que voy a tomar una vacación, pero no, es que deseo hacerlo. Y entonces quizás voy a tomar una vacación en enero o febrero o algo así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Yo siempre tengo 7 preguntas por lo menos. Y vamos a comenzar con el número 1. La primera pregunta es esta. Muchos me preguntan, don Roberto, ¿fue al infierno Jesucristo? Pues es una buena pregunta. ¿Fue al infierno Jesucristo? Bueno, la Biblia dice que sí. Yo te voy a enseñar algunos versículos de esto, pero quiero hacerlo muy claro. La pregunta misma es, ¿fue al infierno Jesús? Es otra pregunta si quemó Jesucristo o no en el infierno. Yo no voy a hablar de esto. Algunos dicen que sí, quemó literalmente su alma en el infierno. Otros dicen que no. No voy a contestar esto. Yo pienso que en inglés tengo un video sobre esto. ¿Quemó Jesucristo en el infierno? No sé si tengo en español. Pero yo no veo que Cristo quemó en el infierno. Pero según la palabra de Dios, cuando murió Jesucristo, su alma bajó hasta el infierno. Y yo te voy a mostrar los versículos que muestran que Jesucristo sí fue a este lugar. Ahora, ¿quemó? Es otro tema. Yo no voy a tocar esto ahora. No voy a hablar de esta pregunta. Es otra pregunta, ¿verdad? Pero ¿fue al infierno Jesús? La Biblia dice que sí. Vamos a Actos. Y es una pregunta interesante porque he conocido pastores que querían combatir de esta pregunta. Yo conocí años atrás un predicador negro, el moreno, que me dijo que habló con otro predicador blanco y dice, ¿piensas tú que Jesucristo fue al infierno? Y él dijo, no, dogmáticamente. Y dijo, no. Entonces él dijo, tú eres un hereje porque la Biblia dice que sí. Y este pastor blanco se enojó con otro pastor. Y el otro pastor dijo, mire, la Biblia dice que sí. Leímos. Entonces, Actos 2:27, mire lo que dice. Actos 2:27 dice que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesucristo
Y cuando él murió, su alma se bajó y fue hasta el infierno. Y en versículo 31 dice, viendo esto, antes habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. Si algo no había sido dejado en un lugar, ¿qué significa? Que estaba en este lugar, pero no dejada. ¿Ok? Entonces, según la palabra de Dios, claramente, cuando murió Jesucristo en la cruz, su alma bajó hasta este lugar. Ahora, yo no voy a ir a tan extremo en decir que quemó en este lugar. Solo quería hablar donde la Biblia habla. Que la Biblia dice que fue Jesucristo a este lugar. Ahora la pregunta es, ¿y qué hizo ahí? Buena pregunta. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando su alma bajó al infierno? Pablo habla de esto en Efesios, y lo voy a hablar un poco de esto. Pero antes quiero decirle lo que Pedro dice. Pedro en 1 de Pedro 3:19 nos dice que Cristo estaba allí predicando. Cuando bajó Jesucristo, su alma, al infierno, bajó a este lugar y empezó a predicar el Señor Jesucristo. ¿A quién predicó? No sé si has visto mi video que habla de la tierra, abajo de la tierra, ¿dónde van los muertos? Se llama. En YouTube tengo un video que se llama ¿Dónde van los muertos? Y hablo de bajo de la tierra hay el seno de Abraham y hay el infierno. Y en este lado son en el infierno son los perdidos. El otro lado son los que Dios no envió a este lugar porque obedecieron a Dios, estaban ahí seguros en el seno de Abraham. Entonces bajó Jesús al infierno y empezó a predicar a un grupo. Y después llevó otro grupo al cielo con él cuando él subió. Pero vamos a ver, ¿quiénes fueron que estaban ahí, que Cristo predicó a ellos? Primero de Pedro 3:19, Pedro nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Entonces habían algunos espíritus en una prisión, en una cárcel, encarcelado bajo de la tierra. ¿Quiénes fueron? Bueno, en Génesis capítulo 6 habla de los ángeles caídos. Y cuando vino el diluvio de Noé, pues Dios agarró a los ángeles caídos y pusieron a ellos en el infierno en cadenas. Y nos dice claramente en 2 de Pedro 2:4 de esto. 2 de Pedro 2:4 dice, porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, mas antes habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. La Biblia dice que ahí en el infierno son los ángeles caídos, encadenados, en cadenas. Entonces, ¿fue Jesucristo al infierno? Sí, fue hasta este lugar. Si quemó o no es otra cosa, no voy a hablar de esto ahora. Pero sí bajó y empezó a predicar a los ángeles ahí. Oiga, ángeles, condenados son ustedes por haber hecho tal pecado. Entonces predicó a ellos ahí. Aún más la Biblia dice que Jesucristo hizo otra cosa. Efesios 4:8. Jesucristo habla de los que fueron en el seno de Abraham. Y en Efesios 4:8 leímos. Efesios 4:8 hasta 10. Por lo cual dice, cuando él subió al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo, versículo 7, Jesús. Él subió de los muertos. Pero ¿qué pasó? Versículo 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre los cielos para que se llenase todas las cosas. Entonces Jesucristo bajó primero, después subió. Llevó cautividad. Versículo 9, olvidé leer. Versículo 9, mas el que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Llegó hasta el infierno Jesucristo. Predicó a los perdidos, a los ángeles. Después llevó cautiva la cautividad. Los que fueron allí en el seno de Abraham, llevó Jesucristo con él al cielo.
Y miramos esto en otros pasajes, ¿verdad? También. Entonces yo veo que sí, Cristo fue al infierno, pero con un propósito, predicar y para llevarlos del seno de Abraham al cielo con él cuando él resucitó. Entonces, buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias por esta pregunta. Ahora, número 2, la segunda pregunta es esta, y es una muy buena pregunta, ¿verdad? La pregunta segunda es esto. ¿En verdad Dios es un Dios en tres personas? Algunos hoy en día están apartando de la doctrina sana de la Biblia, diciendo que Dios no es un Dios de tres personas, es un solo Dios. No consiste de tres personas, solo un solo Dios. Esta es una secta falsa que enseña tal cosa, porque la Biblia enseña con claridad la doctrina de la Trinidad. Un Dios en tres personas. Es herejía decir que Dios no es un solo Dios en tres personas, cuando la Biblia dogmáticamente enseña que Dios es un solo Dios, pero consiste Dios de tres personas. Los testigos de Jehová, ellos enseñan que dogmáticamente la Trinidad no existe en la Biblia. ¿Okay? Vamos a 1 de Juan 5:7 para ver lo que la Biblia dice. Y algunos quieren decir, 1 de Juan 5:7 no había en los originales, dicen ellos. Era añadido años después. Mentira. Alguien está mentiroso que dice así. Porque yo he leído mucho y dicen hoy en día los textos más antiguos son los del siglo IV o V. Pero había un hombre en los años 1800 que se llama Dean Burgin. Él encontró escritura o cartas de 100 años, 200 años, 300 años después de Cristo, en que cristianos citaron 1 de Juan 5:7. Entonces, claramente, 1 de Juan 5:7 había en los originales. Es una mentira decir que no debe estar en la Biblia 1 de Juan 5:7. Es uno de los versículos más fuertes que enseña la Trinidad. Y 1 de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿qué? Uno. Entonces, Dios es un Dios que consiste de tres, pero es un solo Dios. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice, hagamos en nuestra imagen al hombre. ¿Cómo habla uno así? Si es uno, ¿cómo habla? Hagamos nosotros. Si soy uno yo digo, hago yo. Pero Dios, cuando Dios habla, Él dice, hagamos nosotros en nuestra imagen. ¿Cómo puede hablar Dios así? Algunos dicen, entonces tres dioses. No, la Biblia dice que es un solo Dios, pero de tres personas. Y la Biblia dice que somos hechos en la imagen de Dios. Entonces, si Dios es un solo Dios con tres partes o tres personas, nosotros, hechos en su imagen, somos uno, pero con tres partes. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23, la Biblia nos dice, nos enseña lo que somos. Yo consisto, según 1 de Tesalonicenses 5:23, de tres partes, pero soy uno, pero tengo tres. ¿Qué soy? La Biblia dice que soy espíritu, alma y cuerpo. Consisto yo, un individuo, yo, Roberto Breaker, una persona yo, un individuo, consisto de tres partes. Alma, cuerpo, espíritu. Soy uno, pero tres, pero uno, pero tres. Entonces, ¿qué es Dios? Lo mismo, somos hechos en la imagen de Dios. Yo soy un hombre triuno, podemos decir, que en tres partes. Dios lo mismo. Entonces, uno puede ser una sola cosa con tres partes y ser solo uno. Pero la pregunta es esto, ¿es Dios en verdad un Dios con tres personas? Pues claro que sí. La Biblia, cuando habla de Dios, habla de un solo Dios de tres personas. En 2 de Corintios 2:10, la Biblia dice que Jesucristo es una persona. Porque Pablo dice, yo perdono en la persona de Cristo.
Bueno, otras versiones pudridas o corruptas dicen la presencia de Cristo. No, la Biblia King James y la Biblia que uso yo, la purificada, los textos correctos, dice la persona de Cristo, porque Jesucristo es una persona. La Biblia habla en Hebreos 1:3 de Jesús y dice que Jesús es la imagen de la persona de Dios. Y en el contexto está hablando de Dios Padre. Entonces la Biblia llama a Dios Padre una persona. ¿Y qué tal el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo se refiere al Espíritu Santo mucho como Él. Él es ¿qué? Una persona. Entonces está correcto, según la palabra de Dios, hablar de Dios como un solo Dios en tres personas. Ahora, Dios puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Dios puede separarse a sí mismo. Es un solo Dios con los tres, pero puede manifestar los tres en tres separados lugares, tres lugares separados. Yo, en imagen de Dios, consisto de tres, pero yo no puedo separarme. A veces he pensado qué bonito será si yo puedo enviar mi cuerpo a la tienda a comprar comida, mientras que mi alma y mi cuerpo, espíritu están sentados aquí, ¿verdad? Pero no puedo. Yo estoy en un solo lugar y no puedo separarme hasta que muero. Cuando muero, mi alma y espíritu sale y mi cuerpo va a la tierra. Entonces, pero a separarme es morir. Pero en alguna forma, y no sé cómo, Dios puede separar sus tres personas. Es un solo Dios, pero tres separadas manifestaciones en que Dios puede manifestarse en tres lugares a la misma vez. Te voy a dar un ejemplo. En Mateo capítulo 3, miramos claramente la Trinidad, en que Dios está en tres diferentes lugares, en tres separadas personas, pero es un solo Dios. No tienes que entenderlo, solo tienes que creerlo, porque es muy difícil entender. ¿Cómo puede Dios hacer esto? No, ni idea. Por esto es Dios, puede hacer lo que hace. Pero en Mateo capítulo 3, mire, tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y están en tres diferentes lugares. Mire lo que dice en Mateo 3:16. Y Jesús, Dios el Hijo, aquí en la tierra, Jesús después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Que aquí está Dios el Hijo, aquí viene Dios el Espíritu Santo. Mire cómo estaba allá y el otro aquí. Y venía sobre él. Y versículo 17, y aquí una voz del cielo, Dios Padre ahí arriba, que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Un solo Dios, tres personas, tres lugares diferentes. Puede separarse Dios en tres personas, pero siempre es un solo Dios. ¿Cómo lo hace? Ni idea. Solo lo creo porque la Biblia dice. Yo no creo en un solo Dios con una persona. Yo creo en un solo Dios en tres personas. Y estos tres son uno, según la palabra de Dios. Entonces la pregunta, ¿en verdad Dios es un Dios en tres personas? Claro que sí. La Biblia claramente enseña la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Y es muy importante que entendamos esto. Los que enseñan otra cosa son, ¿qué? Secta falsa. Entonces debemos tener cuidado con los que están en contra de la doctrina de la Trinidad. Otra pregunta, una pregunta interesante. Es esto, ¿fue el Señor Jesucristo un moreno? ¿Fue negro el Señor Jesucristo? ¿Fue garífuna para los que están en Honduras? En Honduras los negros se llaman garífunas, ¿verdad? ¿Fue negro el Señor Jesucristo, su piel? Bueno, la Biblia dice que no. Pero vivimos en un tiempo, especialmente aquí en los Estados Unidos, no sé, de otros países, en que tenemos muchos en una secta falsa que enseña que Jesucristo y los judíos fueran negros. Y esto no es lo que la Biblia dice. Según la palabra de Dios, Noé tenía tres hijos. El primero era Jafet. Jafet se mudó a Europa y él era el blanco, de piel blanco. El otro era Sem. Sem fue al este
Y allí es donde él vivía. Y Ham o Cam salió al sur a África. Y esto es donde vienen los negros. Pero leyendo la palabra de Dios, la Biblia dice que los judíos venían no de Ham, no de Cam, venían de Sem. Y Sem tenía hijo, que tenía hijo, que tenía hijo. Y su hijo más por allá era uno que se llama Eber. De allí viene la palabra hebreo. Hoy en día, si uno es contra los judíos, se llama antisemético. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia de Sem. Entonces, es muy equivocado enseñar que los judíos fueran negros, cuando no fueran negros. Fueran de piel como, ¿cómo le digo? Amarillo, podemos decir, o blanco, pero también que pone muy rojo su cara. Era de piel oliva, podemos decir, no negro. Pero los que están de esta secta falsa, que quiere enseñar que eran negros los judíos, quieren ir a la Biblia y tomar un versículo y decir, este versículo prueba que fue negro los judíos. Yo te voy a enseñar este versículo adelante, pero primero vamos a David, ¿ok? David era el rey de los judíos. ¿Qué color era David? Primero de Samuel 16. Primero de Samuel 16, mire lo que dice. Primero de Samuel 16 nos enseña claramente que no era negro David. Primero de Samuel 16, 10. Esto es muy importante porque, como le digo, aquí en los Estados Unidos es una secta falsa. Y usualmente consiste de muchos miembros de una iglesia negro. Y ellos dicen, somos los judíos verdaderos, los negros. Y son racistas. Porque ellos dicen, y los blancos son del diablo. Y cuando yo encuentro a esta secta, yo digo, no, Jesús no era negro. Y digo, cállese, diablo blanco. Muy racistas son. Para mí es una vergüenza que ellos enseñen cosas tan feas, ¿verdad? Pero primero Samuel 16, 10 y adelante. Está hablando de cuando Samuel vino a elegir al rey. Y versículo 10, entonces dijo Samuel a Isaí, hanse a cabo los mozos. Y él respondió, aún queda el menor, y aquí apacienta él las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Okay. Después vino ¿quién? David. Versículo 12. Envió pues por él e introdújole, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Y algo más dice. Pero está hablando de David. ¿Dice aquí la palabra de Dios de David que era negro? No, dice rubio. ¿Qué es rubio? O blanco y que puse rojo, ¿verdad? Cuando trabaja o cosas así. Entonces, rubio no es negro. Entonces, es una cosa nefanda decir que los judíos son negros, cuando la Biblia dice que no, son blancos. Otra pregunta, misma pregunta, pero vamos a Salomón. Cantares se llama, capítulo 1. Cada vez que encuentro a esta secta falsa de las racistas que quieren mentir y decir que los judíos son los negros, ellos siempre quieren compartir conmigo de la Biblia este pasaje. Cantares 1, 5 y 6. Y ellos mienten, ellos toman fuera de contexto este pasaje para decir que Salomón era negro. ¿Leímos? Cantares 1, 5. Morena soy, oh hijos de Jerusalén, más codiciable, como las cabañas del cedro, como las tiendas de Salomón. No miréis en que soy morena, porque el sol, y más y más. Ahora, en inglés dice, I am black, soy moreno. Pero en inglés no tenemos como en español. Entonces no sabemos si está hablando un hombre o una mujer. En español es más clara, dice, soy morena. ¿Quién está hablando aquí? Una mujer. Entonces la mujer hablando dice, yo soy morena. La mujer es negra. Ok, el libro de Cantares es un libro en que una mujer habla y Salomón habla. La mujer habla y él habla. Y así hablan uno al otro. Pero leyendo un poco más adelante, entonces en inglés, ellos toman este pasaje y dicen, yo soy moreno.
Y entonces nadie sabe quién habla, la morena o la mujer o el hombre. Pero sabemos en español, es una mujer hablando, dicen que soy morena, soy negra yo, la mujer. Pero habla la mujer de Salomón en 5 días. En Salomón, el libro de Salomón en inglés, Song of Solomon, en español Cantares. Cantares 5 días, mire lo que dice. La mujer habla otra vez y mire lo que dice. Mi amado es blanco y rubio. La mujer habla de Salomón. Un testigo ocular diciendo, él es un judío y él es blanco y rubio. Ok, ¿son negros los judíos? Hay 2 testigos que dicen que no. ¿Jesucristo era negro? Claro que no. Entonces para mí es muy vergonzoso que existe hoy en día una iglesia que enseña, los judíos son los negros. Están cambiando la palabra de Dios para enseñar esta mentira, es estupidez lo que están haciendo. La Biblia claramente enseña quiénes fueron los judíos. Bueno, pregunta más que puedo hablar de esto, pero hasta ahí. Número 4, ¿ok? Pregunta número 4. Esta pregunta es así. ¿Fue Pablo un judío o gentil? Es una buena pregunta, pues sabemos quién era, ¿verdad? Claramente, pero ¿por qué esta pregunta? Bueno, hay en este mundo una secta que se llama los hiperdispensacionalistas. Un hiperdispensacionalista es uno que quiere trazar bien la palabra de Dios, pero a veces lo hace demasiado. Aunque que ellos, la mayoría, predican bien el evangelio, están equivocados en su otra doctrina. He conocido muchos de esta secta, de los hiperdispensacionalistas. Y la enseñanza que enseñan ellos es que el cuerpo de Cristo no empezó hasta Pablo. Y que Pablo era el primero en el cuerpo de Cristo. Ahora, yo no creo en esto. Yo creo que el cuerpo de Cristo, la iglesia, empezó con Jesús. Pero los hiperdispensacionalistas no dicen. Porque ellos quieren trazar judíos y gentiles. Es decir, en el primero de Actos solo habló Dios con judíos, ahora solo habla Dios con gentiles y solo salva gentiles. Ningún judío puede ser salvo hoy, según ellos. Mentira. La Biblia claramente enseña que hoy un judío puede ser salvo. Judío o gentil. Tiene que venir por el evangelio de Pablo para ser salvo. Pero los hiperdispensacionalistas enseñan que el cuerpo de Cristo empezó con Pablo. Y aún más, preguntando de ellos, ¿y qué más crees? Ellos dicen, y el cuerpo de Cristo, la iglesia, solo es gentiles. ¿Ok? Cuando me enseñan esto a mí, yo pregunto, entonces el apóstol Pablo, ¿qué tal? ¿Está dentro del cuerpo de Cristo, sí o no? Ellos dicen, sí, Pablo está dentro del cuerpo de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿ok? ¿Era gentil o judío el apóstol Pablo? Él dice, él era judío. Y allí yo veo en sus ojos, ellos están, mi doctrina no es sana. Porque muy equivocadas son para enseñar que el cuerpo de Cristo solo consiste de gentiles. El cuerpo de Cristo, la iglesia, consiste de ambos, judío y gentil, pero solamente un judío o gentil que había aceptado el evangelio. Es doctrina falsa enseñar que la iglesia solo es de gentiles. Cualquier judío puede ser salvo hoy si viene a través del evangelio y acepta el evangelio. Entonces, pero la pregunta es, ¿fue gentil o judío Pablo? Pablo era judío. Pablo dice esto en Actos 21:39. Entonces es importante que leímos la palabra de Dios. Actos 29:39 dice, Pablo hablando dice, entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no oscura de Cilicia. Que Pablo dice, yo soy judío. Entonces, interesante. Entonces, buena pregunta. Algunos me han preguntado por qué ellos están hablando con los hiperdispensacionalistas. Y está bueno que recordamos que Pablo era judío. Y él era parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no importa si tú eres nacido gentil o judío. Tú puedes ser salvo hoy. Pero tienes que venir por medio del evangelio y aceptar el evangelio. Filipenses 3, el apóstol Pablo habla de sí mismo.
Filipenses 3, 4 al 5, Pablo dice de sí mismo. Bueno, versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Entonces, claramente, según la palabra de Dios, era un judío. Pero cuando aceptamos al Señor, ya no más judío o gentil, la Biblia dice. Ya somos ahora hijos de Dios. Entonces, no importa cómo naciste, importa que estás nacido de nuevo. Amén. Y nacido de nuevo, ya no gentil, ya no judío, ya en Cristo. Y esto es lo más importante. ¿Ok? Otra pregunta número 5 es esto. ¿Debemos hablar mal de otros cristianos? Algunos, bueno, muchos me han preguntado de esto. Don Roberto, ¿qué tal? Como cristiano, ¿debemos hablar mal de otros cristianos? Y yo me gusta contestar según lo que la Biblia dice, y yo digo no. Según la palabra de Dios, no hay ninguna parte de la Biblia que nos enseñe que está bien hablar mal de otros. La Biblia enseña que no debemos decir nada mal contra otros. Pero yo veo hoy en día, especialmente en YouTube, gente que dicen que son cristianos. Y tú miras a los videos de ellos y solo atacan a otros cristianos y hablan mal de otros. Y cuando yo veo esto, yo veo, wow, esto no es un cristiano bueno. Esto no es un cristiano que está obedeciendo la palabra de Dios. Esto es alguien muy carnal. La Biblia enseña que nosotros debemos amar uno al otro. Debemos edificar uno al otro. No debemos atacar. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 3, yo no puedo hablar a ustedes como adultos, ¿verdad? Sino como niños, porque están peleando uno contra otro. Y para mí es muy triste ver cristianos peleando con otro cristiano hoy en día. Muy, muy triste ver tal cosa. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Debemos nosotros hablar mal de otros cristianos? Tito 3:2, ¿qué dice? Pablo está hablando a Tito, un predicador. Es un mandamiento de Dios y mire lo que dice. Que no digan mal de nadie. Que no sean pendecieros, más modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hermanos. Nunca debemos nosotros como cristianos hablar mal de otros. Mire lo que dice y mire que no dice. No dice de otros cristianos. Dice de ningún hombre, de nadie. Entonces, sea salvo, sea perdido. Un cristiano no debe hablar mal de otro. Nunca. Siempre debemos hablar de la palabra de Dios. Siempre debemos hablar bien y nunca hablar mal de otros. Y qué vergüenza que hoy en día entre el cristianismo hay tantos que dicen que son cristianos y su tiempo está devocionada solo a hablar mal de otros, atacar a otros, burlar a otros cristianos. Cuando yo veo esto, yo digo, mire, esto no es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es uno que ha dejado esto y ya solo quiere edificar a otros. No, edificar es construir, levantar. Uno que solo quiere pisar o poner abajo a otro, no es un cristiano maduro. Debemos enseñar. 1 de Pedro 3:10, mire lo que dice. Pedro nos dice tal cosa. 1 de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablan engaño. Y sus labios no hablan engaño. Qué interesante. Dice, si tú quieres vivir y ver buenos días, no debemos hablar mal de otros. ¿Qué está diciendo? Que si uno solo habla mal de otro cristiano, que su vida no será tan largo que debería estar. Bueno, quizás. Quizás está diciendo, si uno es un cristiano, solo habla mal de otro cristiano, ya quizás Dios en el cielo está mirando y diciendo, bueno, él no va a vivir mucho tiempo. Yo voy a matar a él porque odio lo que está haciendo. No sé. Por esto yo tengo miedo de hablar mal de otros. Tengo mandamiento de Dios, la Biblia, que dice, no debo yo hablar mal de otros. Entonces, por esto no quiero hacerlo. Jacobo 4:11. Jacobo 4:11. Jacobo dice esto. Es una buena pregunta. ¿Debemos como cristianos hablar mal de otros? Claro que no.
Dios no quiere que hablamos mal de otros. Jacobo 4:11, el primero del versículo dice, hermanos, no digáis mal los unos de los otros. Entonces yo pienso que es muy claro lo que la Biblia dice. Un cristiano no debe hablar mal de otro cristiano. Quizás este cristiano anda mal, en pecado, ok. Uno al otro, juntamos, hermano, estás haciendo mal. No debe hacer esto, la Biblia enseña así. Y el hermano dice, no me importa, ok, vaya a tu lado. Separación vamos a estar hasta que estás arrepentido. Y ya me voy. Ahora, yo no voy a decir, este hermano es pecador. Yo no digo nada. Oro por él y oro que Dios le ayuda, que Dios le corrige, que está corregido, mejor es la palabra que busco. Y yo nunca debo andar diciendo, este hombre es un bla, 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 y hablando mal de él. No. La Biblia dice que no debemos decir nada mal contra otro. Efesios 4 es otra vez vamos a Pablo. Y es muy triste para mí, porque hoy en día veo muchos cristianos, y en vez de enseñar la Biblia, en vez de edificar a otros, solo andan todos los días dando su opinión de otro hermano y hablando mal de otro hermano. Y para mí es muy triste ver tal cosa. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Mira el contexto. Usar malas palabras y no edificar a otro, ¿qué hace? Hace al Espíritu Santo triste. El Espíritu Santo está muy triste cuando un cristiano habla mal de otro cristiano. Entonces yo no quiero contristir, ¿cómo es la palabra? Contristir el Espíritu Santo. Yo quiero andar bien en el Espíritu, para que el Espíritu Santo dentro de mí está feliz. ¿Y cómo? Por edificar. No hablar mal, pero solo hablar bien de la palabra. Aún más, versículo 31, toda amargura, enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Debemos andar hablando mal de otros cristianos? Claro que no. Olvide a ellos. Lo que ellos hacen no importa a mí. Ellos van a dar cuenta a Dios por lo que ellos hacen. Y yo doy cuenta a Dios por lo que hago. Yo no quiero estar en el cielo y el Señor me pregunta, ¿y por qué hablo mal de Él? Oh, Señor, lo siento. Y Cristo dice, los versículos dicen que no debe hacerlo. ¿Por qué hiciste tú? Yo quiero andar bien. Como dicen los padres a los niños, portate bien vos. Entonces hay que andar bien como cristiano, obedeciendo la palabra de Dios, no diciendo mal contra otros cristianos. ¿Ok? Otra pregunta. Esta pregunta, la sexta pregunta es esta. ¿Son perdonados todo el mundo? ¿Está perdonado todo el mundo ahora mismo? Algunos leen la Biblia y miran que Cristo ofrece el perdón por la sangre. Y yo he escuchado a algunos cristianos diciendo, y por esto todo el mundo ya está perdonado. ¿Verdad? ¿En verdad? ¿El mundo ya está perdonado? Yo pienso que no. Están equivocados en decir esto. Está pagado todo el pecado del mundo. Pero porque Cristo pagó todo, ya no son todos perdonados. El perdón que Jesús ofrece es algo que cada uno tiene que aceptar. Entonces, aunque que por la sangre, Cristo puede perdonar todo y la sangre está derramada, el perdón ya está, uno tiene que recibir este perdón. He escuchado a un hombre que dijo, y la Biblia enseña que por Cristo el mundo está perdonado. Y al escuchar esto yo dije, oh no. Porque yo quiero ponerme en el mente de un perdido. Imagínese un perdido, escuche esto, todo el mundo está perdonado. Bueno, yo estoy en el mundo, entonces Él me dice que estoy perdonado. Ok, yo voy a continuar mis pecados, hacer lo que deseo, y Él me dice que soy perdonado, entonces yo voy al cielo. ¿Qué había hecho tal hombre? Ha enseñado una herejía. Y escuchó el perdido
Y ahora el perdido tiene un pensamiento falso. Piensa, ya soy perdonado porque Él dice. ¿Es perdonado el perdido? Pues no. El perdido va al infierno. ¿Va al infierno perdonado? No. Los que tienen perdón van al cielo. Entonces es importante que hablamos como la Biblia habla. ¿Ok? Yo sé que quería decir tal persona. Quería decir que Cristo murió por los pecados del mundo y que el mundo puede ser salvo porque la sangre puede salvar a todos. Pero no está correcto decir que todo el mundo ya es perdonado, porque uno tiene que recibir el perdón. No recibe perdón todo el mundo porque Cristo había muerto. Él pagó los pecados, pero ahora cada persona tiene que recibir. Vamos a leer Actos 26, 18 para entender. Actos 26, 18. Actos 26, 18 dice así. Pablo dice que Dios envió a él a enseñar y predicar esto, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados, y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. ¿Ok? Entonces, no es correcto decir todo el mundo ya es perdonado. Cada uno en el mundo tiene que recibir el perdón. Sí pagó Cristo por todo el mundo los pecados. Pero aunque que Él hizo todo para perdonar, no han recibido el perdón ellos hasta que por fe aceptan. Y la Biblia enseña claramente que la salvación es por la fe. Entonces la salvación es algo que uno tiene que recibir. El perdón de los pecados es algo que uno tiene que recibir. Hizo todo lo necesario Cristo para que puedan ser perdonados. Pero no reciben el perdón hasta que vienen por fe. Esto es algo que debemos entender. En 1 de Juan 2:2 y 4:10, la Biblia dice que Jesucristo es la propiciación para los pecados de todo el mundo. Propiciación significa el acto de aplacer ira. ¿Ok? Entonces, cuando murió en la cruz así, Jesucristo tomó todos los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro. Y aquí estaba todo el pecado. Y Dios Padre echó contra Jesucristo su ira. Y ya pagó Jesucristo por todo pecado de todo el mundo. ¿Pero son perdonados todos? Si reciben, sí. Pero uno que no recibe este pago, no es perdonado. Yo tengo que hacer esta distinción porque es muy claro, muy interesante y muy importante que sepas. He escuchado un predicador que dijo, todo el mundo ya está perdonado. No. Todo el mundo está en tinieblas, la Biblia dice. Los que han recibido son los perdonados. Los que no habían recibido no son perdonados. Tienen que recibir. Por esto tenemos que predicar cómo ser perdonado. Y es por la fe, es por recibir lo que Cristo había hecho. Vamos a 2 de Corintios, quizás puedo explicarlo mejor. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, mire lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 5 dice así. Empezando en versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros que somos salvos, que hemos recibido por fe lo que Cristo hizo, somos los salvos, somos los perdonados, somos los reconciliados. Pero uno que no es salvo no ha recibido nada. Por esto necesita escuchar el Evangelio para que puedan creer, para que puedan ser salvos y perdonados. Versículo 19. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados. Y he encontrado a nosotros la palabra de reconciliación. Algunos toman este pasaje y dicen, mire, Cristo ya reconcilió todo el mundo con Él. No, dice, Cristo estaba reconciliando, no imputando.
en el sentido que lo que Cristo hizo en el cruz era para todo. Pero mira el versículo 20, el contexto. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Okay? Cristo hizo todo lo necesario para reconciliar el mundo a Él, para que pudiera ser salvo el mundo. ¿Son salvos? No. La misión de la iglesia, nuestra predicación es ir a un perdido y decir, reconciliado con Dios. ¿Cómo pueden ser reconciliados con Dios? Por lo que Cristo hizo en la cruz en derramar su sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El perdón de los pecados viene por la sangre de Cristo. Entonces, cada perdido tiene que entender, fijar y aceptar. Y aceptar por fe. Fe en la sangre. Hay que aceptar por fe. Entonces, no debemos decir que todo el mundo ya es perdonado. Cristo hizo todo lo necesario para perdonar el mundo. Pero falta porque no habían aceptado. Aceptar por fe, ya eres perdonado. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Esto es algo más importante para los que hablan inglés. En español quizás todos entienden bien, pero en inglés algunos no entienden. Algunos están diciendo, el perdón de Cristo en la cruz era para todo el mundo, entonces todo el mundo es perdonado. No, tú tienes que entender, Cristo hizo todo en el pago, en la cruz, pero nadie tiene el perdón hasta que viene a la cruz y por fe recibe. Hay que recibir el perdón. ¿Cómo le explico, verdad? En inglés lo expliqué así. Cada mes tengo que yo pagar por la electricidad que usamos en la casa. Usualmente es entre $200 o $300, algo así. A veces menos, a veces más, depende. Y si usamos el aire o no, o algo así. Ahora, ¿qué tal si algún mes yo digo, mire, yo no tengo el dinero para pagar mi deuda? Entonces yo no puedo pagar la electricidad. Y yo pido, alguien, por favor, ayúdame a pagar. Es 250, necesito, ayúdame a pagar. ¿Ok? ¿Qué tal si uno dice, don Roberto, envío el cheque, $250. Yo pagué por tu recibo, ¿verdad? Por su cuenta, ¿verdad? De cuánto debes. ¿Ok? ¿Está pagado mi cuenta? En el mente de ellos, sí, porque ellos escribieron el cheque y enviaron a mí. ¿Ok? ¿Recibo yo el cheque? ¿Está pagado? Todavía no, hasta que yo llego ahí y doy a ellos. ¿Y qué tal si recibo el cheque y yo digo, no, yo no quiero que otro paga? Y yo boto el cheque y yo digo, no, nada, yo lo voy a hacer algo para pagar, aunque que no puedo pagar. ¿Qué pasó? Yo niego el pago de ellos. Yo digo que voy a hacerlo a mí mismo. Entonces yo no recibí el pago. En el mente de ellos ya está pagado, porque ellos hicieron todo. Pero yo tenía que recibir el pago para que sea pagado. Y yo dije, no lo recibo. Entonces no fue pagado. Entonces lo mismo con Cristo. Salvación es una transacción, podemos decir. Hay dos lados. En este lado, Dios hizo todo. Y el perdón ya está. Y Dios está diciendo, pues ahí está perdón. Todos los pecados perdonados, pagados por la sangre. Ahora, ¿qué piensas? Y este lado el pecador dice, no lo quiero. Y niega y por esto ya no es perdonado. Pero si lo toma, si lo recibe, ya es perdonado. Entonces, los perdonados son los que son salvos, los que han recibido. Los que todavía no han recibido, no son perdonados. Aunque que fue pagado en la cruz. Entonces, esa es la cosa que trato de enseñar. Hay que recibir el perdón que Dios ofrece. Ya es pagado por la cruz, por la sangre de Cristo derramó. Pero todo el mundo no es instantáneamente salvo cuando Cristo ya lo pagó.
cada individuo en el mundo tenía que recibir el pago para ser perdonado. Ok, la última pregunta es esta, número 7. ¿Somos salvos solo por pedir salvación? ¿Por pedir a Dios salvarnos? Muchos hoy en día en el mundo están diciendo que para ser salvo solo necesitas hacer esto. Señor, sálvame, amén. Y dicen, ok, eres salvo cuando haces esto. ¿Enseña la Biblia esto? Que la salvación es por pedir, Señor, sálvame. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos salvos por esto? En parte 9 hablé un poco de esto, pero era un poco diferente. La pregunta era, ¿somos salvos por pedir a Cristo entrar el corazón? Entonces, pedir a Cristo entrar el corazón. Pues esto no está en la Biblia. Podemos pedir a Cristo entrar, pero sin fe ya no va a entrar. Entonces, esta pregunta es un poco diferente, pero quería incluir porque es una pregunta que algunos han preguntado. La pregunta es, ¿somos salvos por pedir? Bueno, pensamos bien en esto. ¿Qué tal si uno es un pecador y en su vida ha pecado mucho y su vida está destruida y ya tiene problemas y ellos han llegado al punto en que ellos no quieren nada de esto y ellos tienen entienden que Dios existe y ellos vienen a este punto y dicen, oh Dios, no aguanto, sálvame, amén. ¿Somos salvos en este instante? Pues la Biblia dice que antes que pueda ser salvo, algo tiene que pasar. Uno tiene que oír la predicación del Evangelio, entenderlo y después por fe recibirlo. ¿Qué tal si uno nunca había escuchado el Evangelio? Solo llega a un punto en que ya no quiere más la vida y ya no quiere ir al infierno y dice, oh, sálvame, Señor. ¿Son salvos? Bueno, si no han escuchado el Evangelio, entonces no. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, si solamente por la boca pidieron la salvación, pero no de fe confiaron, no son salvos. Y es muy común hoy en día en el mundo en que vivimos, que muchos piden la salvación de Dios. Que van a una iglesia y la iglesia dice, la salvación es por pedir. Entonces pide a Dios la salvación. Y uno dice, oh Señor, sálvame. Entonces, ¿son salvos? Pues ellos dicen, no sé, no siento diferente. Entonces, cada noche antes de dormir, sálvame por favor. Otra noche, sálvame. Y piden la salvación una vez, 5 veces, 1000 veces. Pero ¿en qué están confiando? Nada. Están pidiendo, sálvame Señor, pero no están confiando en el, como hemos dicho, el pago ya hecho. Tienes que recibir el cheque por fe. Tienes que recibir el pago. Si uno pide la salvación sin confiar en el pago, en la sangre de Cristo, ¿son salvos? Claro que no. Entonces, yo nunca digo a nadie, si quieres ser salvo, pide la salvación. Yo enseño, si tú quieres ser salvo, la Biblia dice que tú tienes que oír primero algo. Entonces, vamos a buscar en la Biblia lo que la Biblia dice. Y vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4. La Biblia dice como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día. Cristo murió por tus pecados, derramó su sangre. ¿Entiendes esto? Ah, nunca he escuchado esto. Ah, ok, entonces, ¿cómo pudiera ser salvo sin escucharlo? Si uno pide, sálvame Señor, sin escuchar el Evangelio, sin creer el Evangelio, ¿cómo pueden ser salvos? No pueden. ¿Qué dice la Biblia? Pienso está en Mateo 13. Mateo 13, 15. Jesucristo dice, Mateo 13, 15. Hay una orden, ¿verdad? Y para ser salvo tenemos que venir y en orden tiene que pasar algunas cosas antes que pueda ser salvo. Y Mateo 13, 15 dice, porque el corazón de este pueblo está engrasado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entienden y se conviertan y los sane. Está hablando de convertirse, ser convertido, salvación. Dice que uno tiene que oír y entender. Y Pablo dice, salvación es por creer, por fe. Si uno nunca había escuchado el Evangelio,
Nunca entendió que la salvación es por creer en Cristo y tomar por fe lo que Él había hecho. Entonces, ¿cómo puede ser salvo? Si no entiende nada de esto, solo dice, oh, sálvame Señor, entonces no son salvos. Hoy en día algunos van a Romanos 10:13 y toman a Romanos 10:13 como si fuera el Evangelio entero, en vez de enseñar el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 10:13? Vamos a Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, todos, oiga bien lo que dice, y lo que están haciendo ellos es tomando un solo versículo fuera de contexto. Quiero mostrarle el contexto. Algunos dicen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy en día muchos enseñan esto en vez del Evangelio. Y van a un pecador y dicen, si tú eres un pecador, pues solo invoca el nombre del Señor. Dice, Señor, salve, y tú eres salvo. ¿Así enseña este pasaje? Recuérdate en la pregunta que hemos preguntado de si fuera Cristo Jesús a negro o no. Yo mostré cómo ellos toman fuera de contexto un versículo diciendo moreno soy y ellos enseñan uno y no leen el contexto. Nunca debemos tomar fuera de contexto ningún pasaje de la Biblia. Debemos leer todo. Este versículo 13 no está diciendo que la salvación es por, oh, sálvame Señor, y por medio de invocar la salvación viene. El contexto es, salvación es por fe. Mire lo que dice el contexto, versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Creyeres de corazón. Si uno pide, sálvame Señor, de boca, pero no tiene fe de corazón, todavía falta, todavía no es salvo. 10, porque con el corazón que se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Todo aquel que en él creyere, versículo 11, no será avergonzado. Es por creer en algo que somos salvos, no es por pedir de boca solamente. Versículo 14, versículo 14, ¿cómo puedes invocar en aquel en el cual no han creído? Predicaron si no fueron enviados, 15. 16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, versículo 17. Ok. Salvación, según Cristo, según Pablo, según la Biblia, es por fe. ¿Fe en qué? Fe en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió en la cruz, derramando su sangre. Y que Él hizo el pago en la cruz por tus pecados. Hizo todo para salvar a usted. Y la salvación es confiar en este pago de Cristo. Confiar en su sangre. Si uno viene a Cristo sin escuchar el Evangelio, sin entender nada de esto, solo dice, yo no quiero ir al infierno, yo no sé nada más, sino que soy pecador. Sálvame, Señor. ¿Esta persona es salvo? ¿Cómo puede ser salvo por lo que dicen de boca si no hay fe del corazón en la cruz del Calvario de Cristo? Entonces yo enseño claramente lo que la Biblia enseña, que solo pedir de boca no es que salva. Uno tiene que oír de la cruz, oír de Cristo, y uno tiene que entender, Cristo hizo todo, y Él pagó por mis pecados, y que el perdón viene cuando yo recibo por fe lo que Él había hecho. ¿Entiendes tú lo que estoy diciendo? Uno puede de boca pedir, sálvame Señor, y todavía está perdido, porque hizo sin fe. Pedía, oh, sálvame Señor, pero no creían en la sangre de Cristo. Tal persona es un converso falso. Quizás piensa tal persona, soy salvo porque yo pedí. Pero ¿qué están confesando? ¿Qué están diciendo? Por lo que yo hice, soy cristiano. No, estás confiando en lo que tú hiciste. La salvación no es en nuestras obras o en lo que hagamos. La salvación es confiar en lo que Cristo había hecho por nosotros. Entonces, yo enseño bien, con todo mi ser, con todo lo que puedo, el Evangelio. Porque la salvación es confiar en lo que Cristo había hecho, por fe recibiendo lo que Él había hecho. No es lo que digamos, no es por lo que hagamos, es por
recibir por fe el regalo. La salvación es vida eterna, gratis. ¿Ok? Yo tengo que recibir este don por fe. Si yo pido la salvación sin fe, estoy pidiendo, Cristo, sálvame. Espero, venga, sálvame. Pero Cristo dijo, ya morí. Solo pido que tú me aceptas y ya tienes perdón. Pero muchos están pidiendo sin confiar. Y cuando confías, esto es cuando recibas. Ok, espero que pudiste entender esto. Hoy en día hay muchos que ni entienden todavía. Por esto predico yo tan fuerte el Evangelio. Porque yo quiero que entiendan. Y que entiendan bien que la salvación es por fe. Por confiar en lo que Cristo hizo. Tú puedes pedir la salvación 1000 veces. Pero todavía estar perdido. Es cuando oyes y entiendes y aceptas el Evangelio que eres salvo. Y no antes. Amén. Bueno, entonces quizás alguien está escuchando este video. Todavía no eres salvo. Bueno, leas 1 Corintios 15, 1 al 4. Romanos 3, 25 dice que la salvación es por la fe en su sangre. Aceptas tú el Evangelio. Aceptas el pago de Cristo, su sangre derramada. Y cuando por fe recibes lo que Él había hecho, esto es cuando eres salvo. Es fe en lo que Cristo hizo, no en lo que hagamos nosotros. Esto es el fin de 2018. Yo no quiero que mueres tú sin Cristo. Yo quiero que seas salvo. Entonces te pido buscar en su corazón y preguntar, ¿soy salvo? ¿En qué confío yo? ¿Lo que he dicho o he hecho? ¿O confío en lo que Cristo hizo por mí? Esta es la cosa más importante. Bueno, así es. Ahora voy a cazar venado. Espero que hay. Imagino que ya se fueron muy lejos porque estuve yo gritando un poco, ¿verdad? Pero vamos a ver si puedo cazar algo. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Pues nos vemos en el año nuevo. Adiós.